pero con la ayuda del Señor vamos a entrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, esta mañana. Ha llegado el momento, es el título que hemos puesto esta mañana. Seguro que todos, absolutamente todos, porque fue una noticia mundial hace unas pocas semanas, unas cuantas semanas, habéis leído que falleció la reina más longeva que ha habido, que yo creo que en la historia, 70 años, la reina Isabel II, ¿verdad? Recuerdo con muchas personas comentar que su hijo, el que actualmente es el rey Carlos, nunca iba a reinar, o sea, iba a morir antes que su madre. Todo pintaba que la cosa iba a ir por ahí. Que nunca iba a llegar el momento de ser rey para él, pero llegó. 70 años después, 70 años que tuvo que esperar, pero al final llegó. Pasaba el tiempo, pero al final llegó. El tema de hoy es el reino, pero el reino del Mesías, un reino que va a llegar. El tema de Marcos, si recordáis lo que escuchamos la semana pasada en la introducción, Marcos nos presenta a Jesús como el siervo, pero es curioso porque habla de un siervo, de un rey en un reino, Jesús como rey y como siervo al mismo tiempo. Es muy complicado esto de asimilar, ¿verdad? Los judíos esperaban por la profecía un rey que gobernase con poder, que les liberase. En aquel momento cuando Jesús nace, el pueblo de Israel eran súbditos de los romanos gobernaban allí, y ellos esperaban que aquel Mesías les liberase de los romanos. Pero el plan de Dios era diferente. El plan de Dios era que ese rey tenía que venir primero como un siervo para restaurar la relación rota entre Dios y entre la humanidad. Como un siervo. Y además, para restablecer las relaciones entre las personas, entre los habitantes de ese futuro reino. Si recordáis, el domingo pasado Walter nos explicaba que este libro fue escrito básicamente para gentiles, básicamente para romanos, y nada más entramos en el Evangelio de Marcos nos damos cuenta de que Marcos no necesita explicar mucha teología, no necesita pararse en los detalles genealógicos, ni siquiera menciona nada acerca del nacimiento de Jesús. Si ahora vamos a entrar, veréis que se pasa por alto los 30 primeros años de la vida de Jesús y entra directamente al tema, a lo que quiere decirles, para hacerles ver que aquel Jesús de Nazaret era el Mesías, el Hijo de Dios, el que venía a establecer el reino, pero el que venía como un siervo. Y he dividido este capítulo largo en 3 partes. Se puede dividir en 2, en 3, en 15 partes. Hay mucho contenido aquí. Yo espero resumir una parte y pararme en algo concreto que espero que el Señor nos ayude a entender en esta mañana. La verdad es que sabiendo que tenemos los libros devocionales y que Walter todos los días nos está dando los devocionales, uno se queda tranquilo y dice, bueno, todo el mundo va a poder recibir la palabra del Señor completa, ¿eh? No vais a depender afortunadamente de mí hoy. No tenemos tiempo para entrar en todo, pero sí me gustaría que seamos capaces de quedarnos con lo que yo creo que es importantísimo aquí, y es que el reino de Dios se acercó con la persona de Jesús cuando llegó el momento. En primer lugar tenemos el anuncio del siervo rey. El siervo rey, primeros versículos del 1 al 13. Fijaros cómo empieza el capítulo 1 de Marcos. Dice, ¿principio del qué? ¿Estoy solo? ¿Me ayudáis? ¿Principio del? El Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? ¿Cuánto hemos oído en esta mañana ya de las buenas noticias? Mucho, ¿verdad? ¿Sabéis? En inglés dice principio del gospel. Tenía que decirlo. Principio de las buenas noticias. Y es que lo que Marta nos ha explicado en esta mañana es precisamente lo que vamos a ver hoy, las buenas noticias. Y Marcos empieza su evangelio diciendo, señores, tengo muy buenas noticias, muy buenas noticias. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido. El Mesías ha venido a la tierra. Vamos a leer estos 13 primeros versículos
que es la primera parte del anuncio del siervo del rey. Dice, principio del evangelio del gospel de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Cuántas cosas, cuántos momentos de la historia de Jesús en 13 versículos? ¿Veis cómo Marcos va pum, 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 pum? ¿Qué está diciendo? Está diciendo en primer lugar, como dice aquí, cita al profeta Malaquías, y al profeta Isaías dice, aquel del que alababa el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti. Preparará el camino. Necesitaba preparar el camino, necesitaba abrir allí una carretera, necesitaba para que Jesús entrase. No, ¿qué significa preparar el camino? Significa preparar los corazones de las personas. ¿Por qué? Hacía ya 400 y pico de años que no tenían noticias de profetas, que no había sucedido nada. Y seguramente el pueblo de Israel estaba completamente, bueno, seguramente si lo leemos, lo podemos comprobar, el pueblo de Israel estaba viviendo como si ya no viniese a venir el Mesías. Estaban viviendo ya, habían montado sus estructuras religiosas, estaban viviendo a su manera. Y el profeta les dice, preparad vuestros corazones. Preparad vuestros corazones, porque viene el Mesías. El que estaba anunciado por el profeta, el Hijo de Dios. Ahora, Juan el Bautista es definido por Jesús, un poquito más tarde, lo vemos en Lucas capítulo 7, versículo 28, como el mayor de los profetas, el mayor hombre nacido de mujer. Cuidado, vaya expresión que utilizó el mismo Señor Jesús de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque era el mayor de los profetas. Tenemos grandes profecías en la Biblia, personas que vivieron de una manera conforme al Señor, pero Juan fue el profeta que le tocó anunciar al Mesías, que le tocó presentar al mismo Jesús. Y fijaros, como luego cuenta más adelante, fue el que llegó a bautizar al mismo Señor Jesús. Dice, era el mayor de los profetas. Lo primero que Marcos hace es contextualizar para los romanos. Aquel Juan el Bautista que predicaba de alguien, y ese alguien era el Mesías, y este de quien hablaba era aquel de quien hablaban los profetas. Ahora, fijaros, en los versículos 4 al 8 nos explica qué hacía Juan entonces. Dice que bautizaba a muchos, y el bautismo era símbolo de arrepentimiento de pecados. Yo sé que a lo largo de la historia, influidos por básicamente la Iglesia Católica, muchas veces pensamos que el bautismo salva o limpia los pecados. Aquí lo que está diciendo es que ellos se habían arrepentido de sus pecados. El bautismo simboliza algo que ha pasado, simboliza algo que ha sucedido antes. No tiene realmente ningún efecto milagroso, pero mucha gente se arrepentía de sus pecados en aquel momento con el mensaje de Juan y se bautizaban. Dice que viene uno, dice, tras de mí viene uno a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Sabéis? Cuando un huésped entraba en casa de alguien, uno de los esclavos se arrodillaba y desataba el calzado. Y lo que está diciendo Juan aquí es, el que viene detrás de mí, yo ni siquiera soy digno de arrodillarme, ni siquiera soy digno de ser esclavo suyo, de actuar como un esclavo. Es mucho más grande que yo.
Y dice el versículo 8, yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y esto no es solo un símbolo. Realmente, cuando Jesús se va y el Espíritu viene, somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sabéis qué significa bautizar, verdad? El bautismo es una inmersión. Cuando se tintaban las ropas, se sumergían en el tinte. Pues esto, la palabra para usar esto era bautismo. La ropa se bautizaba en el tinte. Es la inmersión, la identificación con Cristo. Y es verdad que ahora, en la nueva época que se inaugura con la venida del Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo viene a vivir, a morar en nuestras vidas, es que podemos tener una relación íntima con Dios. Estamos en una nueva época en la que podemos disfrutar de una relación íntima con Dios, porque el Espíritu Santo pasa a vivir en nosotros. Ahora, los versículos 9 al 11 encontramos el bautismo de Jesús. Hemos dicho que el bautismo simboliza el ¿qué? El arrepentimiento de los pecados. ¿Jesús necesitaba arrepentirse de los pecados? Obviamente no. Cuando Juan nos dice, lo podemos leer luego en Mateo, cuando Juan ve a Jesús que viene a bautizarse, dice, pero ¿cómo voy a bautizarte yo a ti? Y allí le explica Jesús a Juan que él quiere identificarse con este símbolo, para cumplir, como dice Mateo capítulo 3, versículo 15, para cumplir toda justicia. Jesús evidentemente no necesitaba ser bautizado, porque él no necesitaba manifestar que se había arrepentido de los pecados, pero sí quería simbolizar que lo que Juan estaba haciendo era correcto y que era la manera correcta de identificarse con él. Y aquí encontramos también por primera vez en el Evangelio la Trinidad. Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús de una manera real, dice que descendió como una paloma, pero descendió de forma real y también fue bautizado de forma real por el Espíritu Santo. Y dice que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. ¿Os imagináis estar allí? ¿Presenciar aquello? Ver lo que ha pasado y de repente escuchar una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. ¿Os imagináis? No creo que nadie que hubiese vivido en directo aquella situación pudiese continuar su vida igual que hasta entonces. Después de haber visto cómo el Mesías, el Hijo de Dios, estaba delante de ellos. Y luego fijaros, versículos 12 y 13, Juan menciona de pasada, de forma muy breve, la tentación de Jesús, que encontramos más desarrollada luego en Mateo, por ejemplo. Es algo muy importante que simplemente Marcos menciona porque no quiere dejar pasar por alto, pero ni siquiera se para en esto. Es curioso ahí que dice que Jesús estaba con las fieras. Es que tenemos una idea bastante diferente de lo que es el infierno a lo que realmente es, a lo que es Satanás. Pensamos que Satanás es alguien divertido, de fiesta, y realmente no. La idea real, la imagen real que tenemos que tener es que es alguien como una fiera, que lo que busca es destrozar. La segunda parte le he puesto como título, el segundo punto, las señales del siervo. Y me he saltado al versículo 21 hasta el 45, porque quiero dejar para el final la parte del medio. Marcos nos ha presentado al siervo rey. Nos ha explicado que Juan le presentó, nos ha explicado que fue anunciado, nos ha explicado que los profetas le anunciaron, y en los versículos 21 al 45 lo que Marcos hace es explicarnos que las señales que Jesús hacía son las señales que el Mesías iba a hacer, que el siervo rey iba a hacer. Y relata con los hechos de Jesús que aquel Jesús de Nazaret era realmente quien decía que era. ¿Recordáis Lucas capítulo 7, versículo 22? Cuando los discípulos de Juan el Bautista van a Jesús a preguntarle si él era el Mesías realmente, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Los ciegos ven, los cojos andan. Estoy a punto de decir los cojos andan, digo los ciegos andan, casi me lío. Los ciegos ven. Id a decirle a Juan esto. Id a decirle a Juan lo que está pasando. No necesitáis decirle más. Eso está escrito en la profecía, en el libro de Isaías.
Ahora, fijaros, versículos 21 al 28, Jesús muestra ahí su poder sobre los demonios. Dice que está en Capernaum. Capernaum es una ciudad al norte del mar de Galilea, donde Jesús comenzó su ministerio, una ciudad importante, porque era una clave en la ruta de las caravanas hacia Damasco, del viaje desde Jerusalén a Damasco. Y dice el versículo 22 que la gente se admiraba de lo que enseñaba y de cómo enseñaba. Dice porque lo hacía como alguien que tiene autoridad. Por supuesto, el Mesías enseñaba con autoridad porque era precisamente el Mesías. Y me sorprende mucho que ahí hay un hombre endemoniado, dice con espíritu inmundo. ¿Dónde estaba este hombre? ¿Estaba en las calles? ¿Os dais cuenta de dónde estaba este hombre? ¿Dónde estaba? En la sinagoga. ¿Hay endemoniados en la sinagoga? Claro que los hay. A veces pensamos que dentro de las paredes de una iglesia no hay gente que Satanás está utilizando. Claro que la hay. Por supuesto que la hay. Y este hombre no está despotricando contra Jesús, insultándole, está quitándole la autoridad. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Lo veis ahí? Versículo 22 dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Eres el Santo de Dios. Lo que muchas personas allí todavía no habían descubierto este demonio lo sabía. ¿Sabéis qué dice Santiago, capítulo 2, versículo 19? Que los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios creen en Dios? Por supuesto. Y tiemblan. Porque saben quién es. Le conocen. Ahora Jesús, fijaros que dice ahí el versículo 25, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Dice que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La verdad es que Jesús tenía autoridad no solo para explicar la palabra de Dios, sino tenía autoridad sobre los demonios. Y si os dais cuenta, si os fijáis ahí, le obedeció de inmediato. Dice que el demonio de inmediato salió de él. Y la gente se quedó admirada, sorprendida. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía poder sobre los demonios. En los versículos 29 al 39 encontramos que Jesús tenía poder también sobre la enfermedad. Vamos a leer estos versículos, 29 al 39. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó inmediatamente, le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Hay mucho contenido aquí también, no nos podemos parar en todo. Pero Jesús manifiesta también poder sobre la enfermedad. Esto es lo que Marcos también quiere dejar claro en el principio de su evangelio. Dice el versículo 29 que fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, los discípulos que él había llamado un poco antes, que luego vamos a ver. Dice que la suegra de Simón estaba con fiebre. Dicen los malos intérpretes de la palabra de Dios que luego Pedro le negó por esto, por haber sanado a su suegra. La suegra estaba enferma, tenía fiebre, y claro, nosotros decimos, bueno, hoy en día tenemos fiebre, es normal, COVID, gripe A, ¿sí? Pero entonces era algo bastante más peligroso. La sanidad no era como la que tenemos ahora, no se podía llevar a urgencias a la suegra de Pedro,
para que la revisase un médico, y seguramente los medicamentos entonces no eran ni de lejos lo que hay ahora. Había una necesidad en esa casa. Jesús entra en esa casa y suple esa necesidad y restaura la salud de esta mujer. Ahora, dice también que cuando llegó la noche, trajeron a todos los que tenían enfermedades. Luego, más adelante, si leéis el versículo, bueno, más adelante no, más atrás, en el versículo 21, nos dice que era el día de reposo. El día de reposo, como sabéis, no se podía mover, no se podía hacer ningún trabajo. Entonces, se ve que Jesús estaba en el día de reposo en casa de esta mujer, en casa de Simón, y a la noche, cuando el día de reposo termina, le traen a todos los enfermos. Se han enterado de que Jesús había sanado a la suegra de Pedro, y traen a todos los enfermos, a todos los endemoniados, y dice que muchos fueron sanados allí, muchos. Y como es lógico, aquello se extendió por toda la ciudad. Y es curioso también ver que Jesús se aparta a un lugar desierto y allí oraba. Jesús no había venido a sanar enfermedades, no había venido a librar a las personas endemoniadas de los demonios, había venido a traer el mensaje de salvación, había venido a morir por nosotros, pero seguramente su compasión por las personas le impedía no sanarles. Pero claro, muchas de las personas, y nos pasa hoy y pasa en cada momento de la historia, muchas veces lo que buscan o lo que buscamos es simplemente el beneficio personal, el beneficio físico. Jesús, es verdad que sanó enfermos, es verdad que liberó endemoniados, pero la misión de Jesús era otra. Lo vemos después cuando Jesús, versículos 40 al 45, manifiesta también que tiene poder sobre la lepra. La lepra también es una enfermedad, pero sabemos que la lepra en la Biblia es un símbolo ¿de qué? Del pecado. Ahora, la lepra era una enfermedad prácticamente incurable en aquel momento. Y los rabinos en aquella época habían establecido una relación absolutamente fuera de la Biblia, por supuesto, que más o menos lo que venía a decir es que si tenías lepra es porque había pecado en tu vida. Y que la única manera de ser curado de la lepra era que tu pecado fuese limpio, que te arrepintieses de tu pecado, que tu pecado fuese limpiado de tu vida. Y era bastante curioso pensar que prácticamente ninguna persona era capaz de ser sanada de la lepra. Ahora, hay un leproso aquí, vamos a leer estos versículos. Dice, vino él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante, la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Los leprosos no podían acercarse a las personas, no podían, lo tenían completamente prohibido porque era muy contagiosa la lepra. Sin embargo, este leproso se acerca a Jesús, hinca su rodilla y Jesús no se aparta, Jesús no se aleja. Estoy seguro, me estoy imaginando la escena, si Jesús iba con personas, en el momento en que este hombre se acerca, automáticamente todas las personas que están con Jesús, ¡ups!, le dejan solo allí. ¿Sí? Y ahí está Jesús solo con este hombre hincado y todos, ¿os lo imagináis? Un hombre con lepra. Y este hombre manifiesta una fe absolutamente asombrosa. Dice, si quieres, puedes limpiarme. El si quieres no es por las dudas, es simplemente una manifestación de confianza en Dios. Sé que si tú quieres, puedes limpiarme de la lepra. Él sabía que había sanado a muchos. Este hombre sabía que había sanado a un montón de personas. Sabía que había liberado un montón de demonios de las personas. Si quieres, puedes limpiarme. Y dice que Jesús tuvo misericordia de él. Extendió la mano y le tocó. ¿Os imagináis la escena? Todas las personas alrededor. ¡Oh!
acaba de tocarle. ¿Sabéis qué significaba eso? Contagiarse, con toda probabilidad. Pero Jesús, evidentemente, no estaba sujeto a este tipo de problemas que tenemos los humanos. Y le sanó de inmediato. Dice, al instante, la lepra se fue de él. Al instante. Y le dice Jesús, le encargó rigurosamente, fijaros el término aquí, se lo dijo bien claro, porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Y se cumple con la ley, había una ley muy estricta y muy perfectamente definida para los leprosos, que cuando eran sanados de su enfermedad tenían que mostrarse a los sacerdotes para que estos verificasen que eso era verdad. Lo podemos leer en el capítulo 14 del Levítico. Ahí veis que incluso había unos días, porque el sacerdote tenía que asegurarse de que al pasar estos días seguía limpio, que había desaparecido por completo la lepra de su cuerpo. Y luego tenía que ofrecer un sacrificio. Y dice, pero no digas nada a nadie. Pero claro, yo comprendo a este pobre hombre. Vosotros no lo diríais a nadie. Salió y yo no creo que le faltó tiempo para empezar a contar a todo el mundo lo que había pasado, que había sido sanado. Y luego dice ahí el final del capítulo, que un montón de personas venían a Jesús, pero muchas, y Jesús conocía el corazón de cada persona, muchas venían seguramente a buscar simplemente un beneficio físico. Y esto es un riesgo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta también. ¿Cuántas veces nos postramos delante de nuestro Señor para pedir cosas en nuestro propio beneficio físico y no en el bien del reino, en el bien de la extensión del Evangelio? En tercer lugar, el mensaje del siervo rey. El mensaje anunciado por Juan, por los profetas, señales que manifiestan, que demuestran que él era el rey, el Mesías que iba a venir. Pero un mensaje. Capítulo 1, versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Siempre que leo esto, me acuerdo de una predicación de Abraham, diría hace 30 años. No es porque Abraham sea muy mayor, es porque empezó a predicar muy joven. Tengo que decir que Abraham es bastante mayor que yo, eso sí. 6 días mayor que yo. Yo creo que fue para allá por el año 89, cuando empezó a predicar, unas navidades, me acuerdo de aquel año. No sé cuándo fue, pero tiempo después, Abraham, citando estas palabras, nos dijo, y yo jamás lo olvidé, señores, tenemos un telegrama aquí. ¿Sabéis qué es un telegrama? Las personas mayores lo sabéis, los jóvenes no sabéis ni de qué estoy hablando. Si digo que es previo al fax, muchos ni el fax sabéis lo que era. Un telegrama era un envío por correo, claro, es que ahora mandamos un SMS, bueno, un SMS digo. Mandamos un mensaje, un WhatsApp, un mail y llega inmediatamente, ¿sí? Soy informático. Cuando un compañero manda un mail y a los 5 segundos no lo ha recibido, el otro me dice, hay un problema con el correo. Pero entonces una carta tardaba días. Cuando tenías que enviar un mensaje urgente, mandabas un telegrama. Ibas a correos y mandabas un telegrama. Y los telegramas eran caros. Y se pagaban por letra, no por palabra. He dicho bien por letra. Entonces eran escuetos, por una cuestión simplemente económica. Y solo se mandaba un telegrama cuando era una cosa realmente urgente y realmente importante. Y por eso me quedé con esto. Esto es un telegrama porque es realmente urgente y es realmente importante. Y cada letra que está aquí es necesaria. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Me conformaría hoy si durante los próximos 30 años solo recordáis esto. Dice después de que Juan fue encarcelado, porque desde el versículo 13 al 14 hay un periodo bastante largo, de probablemente unos 8 o 9 meses. Han pasado muchas cosas desde el bautismo de Jesús. Y Jesús empieza predicando
aquí, junto al mar de Galilea. En Galilea, y dice, lo primero que dice, el tiempo se ha cumplido, ha llegado el momento. Venís esperando muchos años, lo sé, muchos, pero el momento ha llegado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque el Mesías ha venido. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es la parte fundamental del telegrama? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significa arrepentirse? Es un giro de 180 grados. Sabéis que son 180 grados, ¿verdad? Es dar media vuelta. Si yo me giro 180 grados, voy en dirección contraria. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es, creo que me equivoqué, pero bueno, lo voy a volver a hacer. Si vas por un camino y te arrepientes, lo que estás haciendo es dar media vuelta y volver en el sentido contrario. Y es lo que Jesús le está diciendo, estáis caminando por el sentido contrario al que tenéis que ir. Arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Marta lo ha dicho tantas veces que no tenemos excusa para olvidarlo hoy tampoco. Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el Mesías ha venido. El Salvador ha venido. Aquel que va a dar su vida por cada uno de nosotros, para que no tengamos que pagar por la culpa de nuestro pecado, ha venido a establecer ese reino. El reino, como dice Isaías 65, 25, donde pacerán juntos el lobo y el cordero. Es verdad que todavía no se ha establecido el reino, pero había llegado el momento en el que el Mesías había venido, en el que se ha acercado, en el que el Mesías viene para reconciliarnos con Dios, para reconciliar al mundo con Dios, en el que la humanidad tiene que volverse a Dios, arrepentirse y creer en el Evangelio. Versículos 16 al 20 dice, andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y les dijo, los llamó, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Aquí Jesús llama, recluta, por así decirlo, por decirlo de una manera, para el reino, a 4 personas, a Simón, a Andrés, a Juan y a Jacobo, que eran pescadores. Galilea era un pueblo de pescadores. Esto a nosotros nos resulta muy familiar, ¿verdad? Y Jesús fue a la sinagoga a buscar a las personas que quería que le siguiesen. Fue a la sinagoga a buscarlos. Estaba en un pueblo de pescadores y fue a buscar a pescadores para el reino. Y les dice algo que es impresionante. Les dice, os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. ¿Cuál es la misión de las personas que seguimos a Cristo, que hemos recibido el Evangelio? ¿Cuál es nuestra misión? Rescatar personas para el reino. Hermanos, todo lo demás es secundario. Rescatar personas para el reino. Esta es la misión. Os haré pescadores de hombres. Y el mensaje con el que yo me quedo en esta mañana. Aquí hay 2 mensajes de Jesús. Hay 2 frases de Jesús. La primera, para aquellos que no han creído el Evangelio todavía. ¿Es esta tu situación esta mañana? Pues el mensaje no puede ser más claro. Arrepentíos y creed. No puede ser más claro. Media vuelta. Si no has confiado en el Señor Jesús, si no has aceptado el regalo de la salvación, si no crees que Jesús era el Mesías, que venía a salvarnos, que venía a morir por nosotros, estás yendo en dirección contraria. Media vuelta y creer en Jesús. Y para aquellos que ya hemos creído, el llamado, el mensaje de Jesús es, os haré pescadores de hombres. Estamos viviendo nuestra vida a nuestra manera, dedicando nuestro tiempo en muchas cosas, buenas, seguro, importantes también. ¿Estamos dedicados a la misión? La respuesta que dieron Simón, Andrés, Jacobo y Juan a este llamado de Jesús fue inmediata. Dejaron a su pobre padre tirado allí remendando las redes y se fueron con Jesús.
pero esto cambió sus vidas para siempre. Si seguís leyendo los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, si seguís leyendo todo el resto del Nuevo Testamento, veréis que cambió su vida para siempre y evidentemente para mejor, para bien. Así que esto es el telegrama que hemos recibido en esta mañana. Para aquellos que no han creído en el Evangelio, arrepentíos y creed. Y para aquellos que hemos creído, pescadores de hombres. Este es nuestro llamado. Amén.